Muy buenas noches a todos. El día de hoy, que en la comodidad de su casa, ustedes están reunidos con su familia. Para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy un tema de importancia a la cual todos los guatemaltecos, especialmente el sector patronal y el sector trabajador, le han puesto importancia desde que este acuerdo ministerial fue publicado. En ese sentido, el día de hoy, que agradezco la invitación a la firma Vargas Piedrasanta que me hizo para poder platicar el día de hoy referente al tema de la suspensión de los contratos de trabajo. En ese sentido, quisiera, antes de que empecemos a hablar o analizar referente al acuerdo ministerial, el cual nos trae el día de hoy como objeto principal, quisiera que inicialmente empecemos a platicar o a recordar un poco referente a lo que realmente es una suspensión de contratos de trabajo. Para empezar, quisiera mencionar, desde el día de ayer pues hemos visto varias publicaciones en redes sociales donde varias personas pues manifiestan e indican que el Ejecutivo aprobó la suspensión de contratos de trabajo, que el Ejecutivo está apoyando a la parte patronal y mensajes o anuncios de esa naturaleza. Sin embargo, quisiera comentar y aclarar el día de hoy que esta institución jurídica de la suspensión de los contratos de trabajo es una institución en la cual, o es una figura legal que está regulada en nuestro Código de Trabajo y que ha existido en nuestro Código de Trabajo. Sin embargo, el día de hoy, bajo las circunstancias que nos encontramos en el país, es importante mencionar de que esta figura del Código de Trabajo pues ha tenido un realce o se ha manifestado o ha sido necesidad de hacer uso de esta institución regulada en nuestro Código de Trabajo. Para empezar, quisiera mencionar que cuando hablamos de la suspensión de los contratos de trabajo, podemos mencionar que su finalidad teleológica realmente es asegurar la permanencia del trabajo, es decir, que el trabajador pueda continuar en esa relación de trabajo a la cual nació mediante su contrato de trabajo. En ese sentido, quiero mencionar que el Código de Trabajo, a partir del artículo 65, pues nos dice y nos aclara que cuando hablamos de la suspensión de contratos de trabajo, esta institución se refiere básicamente cuando una de las partes o las dos partes dejan de cumplir sus obligaciones. En ese sentido, cuando nos dice una o las dos partes dejan de cumplir sus obligaciones, básicamente las obligaciones están materializadas en dos elementos importantes. Uno es el tema de la relación laboral, es decir, su presencia, su permanencia en el trabajo, su ejecución del trabajo, y de parte del patrono, el pago del salario. En ese sentido, el Código de Trabajo regula dos clases de suspensiones de contratos. Regula la suspensión individual y regula la suspensión colectiva. Sumado a ello, quisiera mencionar que cuando hablamos de una suspensión individual, se está refiriendo básicamente, como su nombre lo indica, a una relación de trabajo, es decir, un patrono y un trabajador. Cuando nos habla de una suspensión colectiva, nos está diciendo claramente que se refiere a que afecta a la mayoría, si no es que a la totalidad de una relación laboral. Además, es importante mencionar de que cuando hablamos de la suspensión de los contratos de trabajo, ya sea individual o ya sea suspensiones colectivas, el Código de Trabajo también regula suspensiones individuales de forma parcial y suspensiones individuales de forma total, suspensiones colectivas de forma parcial, suspensiones colectivas de forma total. Cuando hablamos de una suspensión individual parcial, nos está diciendo que una de las dos partes ha dejado de cumplir sus obligaciones, ¿sí? Nos están diciendo que una de las dos, ya sea el patrono o ya sea el trabajador, dejó de cumplir, pero la otra parte sí sigue cumpliendo. Cuando hablamos de una suspensión individual
total nos está diciendo que las dos partes han dejado de cumplir con sus obligaciones. En el mismo sentido, cuando hablamos de las suspensiones colectivas también son suspensiones colectivas parciales y suspensiones colectivas totales. Cuando hablamos de una suspensión colectiva parcial es cuando una de las partes ha dejado de cumplir con sus obligaciones. Y cuando hablamos de una suspensión colectiva total, las dos partes han dejado de cumplir sus obligaciones. En ese sentido, quisiera mencionar, y que sí es importante indicarlo, que realmente el acuerdo ministerial 140-2020 que se ha publicado y que nos trae el día de hoy como objeto de la plática, quisiera mencionar que este acuerdo ministerial lo que trajo o lo que vino a regular básicamente son mecanismos de digitalización para poder materializar esa suspensión de contratos, ¿sí? Es decir, que no es como medios de comunicación o personas han publicado que el Ejecutivo está promoviendo la suspensión de los contratos de trabajo. Efectivamente no es así. Lo que sucede es que realmente nuestro Código de Trabajo sí tiene regulada esta institución. El Código de Trabajo tiene establecido los procedimientos para poder tramitar esa suspensión de contratos colectivos. Asumo y pienso, atendiendo a la lectura del acuerdo ministerial dentro de sus últimos artículos, hace mención de algo muy importante porque dice: todas aquellas personas que ya hayan iniciado el trámite para la suspensión de contratos deberán de regirse ahora por este acuerdo ministerial. Asumo o pienso que es posible que ya otras personas, otras empresas, otros patronos, previo a que se publicara este acuerdo, ya habían iniciado algunos trámites atendiendo al estado de calamidad en que Guatemala se encuentra. Asumo que por eso este acuerdo ministerial en sus últimos artículos hace mención de que si en dado caso alguien ya había iniciado el trámite, debe de adaptarse a estas disposiciones legales. Muy bien, en base a lo que yo acabo de indicar hace un momentito, básicamente es toda la estructura legal a lo que el Código de Trabajo nos habla referente a la suspensión de contratos. Entonces, recapitulando, cuando hablamos de suspensión de contratos de trabajo, encontramos dos modalidades: una suspensión de contrato individual y una suspensión de contrato colectivo. Ambas pueden ser de la modalidad parcial o total. Sin embargo, en el caso que amerita el análisis del día de hoy, quiero enfatizar que en este acuerdo ministerial, cuando hablamos de la suspensión de contratos, estamos hablando básicamente de una suspensión de contratos, ya sea individual o ya sea colectivo, de forma total. Porque recordando a lo que yo mencioné hace un momento, cuando hablamos de suspensión de contratos de forma parcial, una de las dos partes deja de cumplir sus obligaciones. En el caso de las suspensiones de forma total, las dos partes. Y en el caso en que amerita nuestro análisis y nuestro estudio, es evidente de que al día de hoy, a partir de que inició el estado de calamidad, dentro de los elementos del derecho de trabajo, patrono y trabajador, los trabajadores han dejado de cumplir con la prestación de sus servicios y los patronos han estado cumpliendo con el pago. Algunos han estado cumpliendo con el pago de ese salario. Entonces, amerita en que en este caso el Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, se acordó emitir un acuerdo ministerial en la cual iba a dar un procedimiento el cual tiene como objeto ser temporal y de aplicación exclusiva para el estado de calamidad en el cual el país se encuentra. Es decir, que mediante dure este estado de calamidad en el cual nos encontramos, el Ministerio de Trabajo, a través de este acuerdo ministerial, y vuelvo a repetir las palabras porque son muy importantes, este acuerdo ministerial es de forma temporal
y además es de aplicación exclusiva para este estado de calamidad que fue emitido mediante los decretos 5, 6 y 8-2020, ¿verdad? Fue estos decretos que dieron origen a que el Ministerio de Trabajo se pronunciara y emitiera este acuerdo ministerial. Además, quiero mencionar que este acuerdo ministerial tiene como sustento o como finalidad o como fundamento su creación mediante 4 principios importantes. Nos dice este acuerdo de que este acuerdo se emitió velando por los principios de conciliación, velando por el principio de garantías mínimas, por el principio realismo y por el principio de convencionalidad. En este orden de ideas, estos 4 principios son sumamente importantes. El primero, cuando nos habla del principio de conciliación, nos está diciendo que el derecho laboral está procurando que esta sea un mecanismo que permita que podamos conciliar con nuestros trabajadores para poder lograr reactivar nuevamente y que estas personas puedan tener garantizado la seguridad de que al terminar el estado de calamidad las personas van a poder regresar a su trabajo. El hecho de que se dé una suspensión del contrato de trabajo no quiere decir que se tenga interrumpida la relación laboral. Es decir, de que si mi relación laboral empezó en el año 2015, pero amerita ahorita una suspensión, no se va a dar por interrumpida esa relación laboral. Ahora bien, quiero también recordar de que el Código de Trabajo en su artículo 71 literal hace mención también en los casos de fuerza mayor, en donde nos indica claramente que el Ministerio de Trabajo puede emitir acuerdos ministeriales en los cuales ellos van a proponer procedimientos que puedan ayudarnos a ese estado en el cual nos encontramos. En ese orden de ideas, este acuerdo ministerial hace énfasis a que se crea con el objeto de la suspensión individual y la suspensión colectiva de forma total, en base a los artículos 65, artículos 68, artículo 71 del Código de Trabajo. Cuando hablamos del artículo 71, este acuerdo ministerial nos hace énfasis a 2 situaciones en especial, que están hablando de suspensiones de contratos individuales de forma total y colectivos de forma total. ¿Y por qué son individuales y colectivos totales? Lo vuelvo a repetir, porque las 2 partes dejan de cumplir sus obligaciones. Además, hace mención también al artículo 68 literal A, en la cual se refiere a licencias, descansos y goce de salario que se puedan acordar con los trabajadores. También nos hace mención al artículo 71, literal C y literal E, en la cual hace mención que puede ser por falta de materia prima, obviamente una situación no imputable al patrono, o puede ser también por fuerza o por fuerza mayor. En ese sentido, esas son las premisas o los presupuestos de cimientos para poder determinar una suspensión de los contratos de trabajo. Ahora bien, veamos cuál es el objeto realmente de este acuerdo ministerial. El objeto realmente es poner al alcance de los patronos los mecanismos electrónicos necesarios. ¿Para qué? Para registrar, para controlar, para autorizar la suspensión de contratos de trabajo. Aquí hay algo importante en este objeto. Dice poner al alcance de los patronos mecanismos electrónicos. Este procedimiento de suspensión de contratos de trabajo de conformidad al acuerdo ministerial y de conformidad a información oficial de la página del Ministerio de Trabajo es un procedimiento puramente electrónico en el cual está facilitando el acceso a todos los patronos para que puedan darle seguimiento y darle trámite a estas suspensiones. Digo seguimiento si en dado caso ya lo hayan iniciado, ¿verdad? O si usted lo empieza a iniciar, su procedimiento será puramente electrónico, ¿verdad? Quisiera también mencionar referente al procedimiento
De conformidad al acuerdo ministerial podemos ver que son mecanismos electrónicos que realmente lo que pretende es facilitar este procedimiento. Nos están dando la oportunidad de podernos acercar al Ministerio de Trabajo de forma electrónica, nos están dando la oportunidad de poder hacer estas gestiones con el objeto de poder proteger a todos nuestros trabajadores y garantizarles que al pasar este estado de calamidad ellos puedan regresar nuevamente a sus labores bajo las condiciones a las cuales ellos siempre han trabajado. Dentro del procedimiento regula este acuerdo ministerial que el procedimiento va a dar inicio mediante la solicitud de la suspensión de los contratos de trabajo. Ese formulario es un formulario electrónico donde usted como patrono lo puede descargar de la página oficial del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en la cual usted puede observar que es un formulario completamente sencillo donde nos está dando la oportunidad de darle información clara, una información precisa, una información objetiva, una información realista de lo que queremos o de lo que solicitamos y pretendemos. Todo patrono puede solicitar esta suspensión, pero debemos de tener en cuenta de que para poder solicitar esta suspensión de los contratos de trabajo es necesario e indispensable que nosotros como patronos podamos cumplir con requisitos esenciales que establece este acuerdo ministerial. También es importante mencionar que todos aquellos documentos que nos piden de respaldo para hacer esta solicitud son documentos que deben de ser cargados en PDF a la página del Ministerio de Trabajo juntamente con nuestra solicitud, pero el acuerdo ministerial hace la salvedad también de que esos documentos en PDF, los originales usted los va a tener y podemos estar sujetos a revisión, es decir, podemos estar sujetos en el sentido que ellos puedan verificar la idoneidad de esos documentos, ¿verdad? No vamos a correr aquel riesgo de decir, bueno, van a subir en PDF y pueden ser documentos que no tengan. O sea, tenemos que ser realmente objetivos y como guatemaltecos ser unas personas y como parte patronal honestos en el sentido de que todos aquellos documentos que se vayan a cargar sean documentos realmente reales, realmente objetivos, documentos que realmente tengamos en existencia en las empresas o en las oficinas, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos esa solicitud, es importante que en el formulario nosotros determinemos qué tipo de suspensión estamos solicitando, si es una suspensión individual total o si es una suspensión colectiva total. Cuando hablamos de una suspensión individual estamos hablando de una persona, cuando hablamos de una suspensión colectiva estamos hablando de la mayoría de los trabajadores o si no, la totalidad de los trabajadores, ¿verdad? Y nos dice suspensión individual y colectiva y a las dos les agregamos la palabra total porque nos dicen que las dos partes van a dejar de cumplir sus obligaciones, el patrono de pagar el salario y el trabajador de prestar su servicio de forma personal, ¿verdad? Como lo establece el Código de Trabajo. Dice también el acuerdo ministerial que nosotros al momento de hacer nuestra solicitud, si esta no llena los requisitos establecidos en este acuerdo ministerial, de forma electrónica se va a notificar dándonos un plazo de 2 días para poder hacer las correcciones respectivas a esta solicitud. Llenando los requisitos o si nuestra solicitud desde la primera vez que nosotros la ingresamos, esa solicitud llenó todos los requisitos, dice el acuerdo ministerial de que ellos van a emitir la autorización en un plazo no mayor de 5 días. Es decir, que esa autorización nos va a ser notificada de forma electrónica y hasta que exista esa notificación, hasta que exista esa resolución, podemos determinar o podemos definir de que se nos ha autorizado dar la suspensión de ese contrato de trabajo, ¿verdad? También es importante aclarar y mencionar que el acuerdo ministerial nos dice también que la denegatoria se puede dar en aquellos casos de aquellas empresas o aquellas instituciones a las cuales no tienen impedimentos para operar, ¿verdad? Ya el presidente bajo
varias manifestaciones que nos ha dado, ¿verdad? Nos ha dicho claramente cuáles son aquellas empresas que no tienen prohibiciones para trabajar, como por ejemplo farmacias, restaurantes que están dando comida, repartiendo comida a domicilio, ¿verdad? Empresas que se dedican a servicios esenciales, ¿verdad? Ya sean públicos o privados. Esas empresas pueden estar sujetas a una denegatoria de esta suspensión de los contratos de trabajo. Quiero agregar y que sí considero sumamente importante mencionar esto, en esta última parte que yo estoy hablando de la autorización. El acuerdo ministerial redacta dentro de su articulado de que al momento de tener esa autorización, dice el acuerdo ministerial que va a estar sujeto a revisiones posteriores, ¿verdad? Y aquí encontramos algo importante, y esa partecita de las revisiones posteriores, encontramos que ese acuerdo redacta esa parte en base a una función fundamental redactada en la Constitución Política de la República de Guatemala, que expresamente el artículo 194, donde nos habla de las funciones de ministro, quiero hacer énfasis a la literal F, donde la literal F de la Constitución Política de la República de Guatemala nos dice claramente que los ministros tienen que dirigir, tramitar, resolver, y quiero agregar esta parte, e inspeccionar, dice, todos los negocios relacionados con su ministerio. A esto se le denomina principio de autotutela de la administración pública, principio que ya ha sido manifestado también por la Corte de Constitucionalidad, donde nos dice claramente que en esta literal encontramos claramente cuál es el objetivo que en ese articulado del acuerdo ministerial nos dice que esa autorización va a estar sujeta a fiscalizaciones y a revisiones posteriores, porque por mandato constitucional, el artículo 194, literal F, nos dice claramente que los ministros deben de dirigir, deben de tramitar, deben de resolver y deben de inspeccionar todos los negocios relacionados a su ministerio, y en ese sentido deben de fiscalizar y revisar que realmente se le dé el debido cumplimiento, la debida ejecución y que no se violen derechos de los trabajadores, ¿verdad? Entonces, este acuerdo ministerial considero que es un acuerdo ministerial que es un punto de partida importante, ya tanto para patrono y ya tanto para trabajador. En el caso de los trabajadores, algunos están en este momento alarmados porque nos van a suspender, no nos van a pagar nuestro salario, no trabajamos, no nos paga, pero el objetivo realmente de esta suspensión es que esta suspensión, al finalizar el plazo establecido que se ha dado para este trámite de la suspensión, el trabajador tiene garantizado que al terminar el estado de calamidad, al terminar el plazo legal en el cual el patrono solicitó esa suspensión, el trabajador tiene la garantización de que él va a regresar a su puesto de trabajo. Otra situación importante es que no se tiene interrumpida la relación laboral. Va a existir continuidad desde la fecha de inicio de la relación laboral, ¿verdad? También quisiera mencionar, y que también es importante hablar después de esto del procedimiento, que cuando hablamos de la suspensión de los contratos de trabajo, también este acuerdo ministerial nos hace énfasis a una situación especial, en el caso de las suspensiones individuales de forma total. Recordemos que cuando mencioné que eran suspensiones individuales de forma total, hacíamos mención que se refería a un trabajador. En ese sentido, dice el acuerdo ministerial que las partes, o sea, patrón y trabajador, voluntariamente pueden celebrar acuerdos en los cuales se pongan los parámetros de negociación para la suspensión de su contrato de trabajo. Este acuerdo debe de ser por escrito. Además, este acuerdo debe de ser comunicado a la Inspección de Trabajo y Previsión Social mediante la plataforma digital que han habilitado para este procedimiento exclusivo de aplicación en este estado de calamidad. Pero quiero agregar algo.
ese aviso o esa información que nosotros vamos a dar a la Inspección General de Trabajo hace mención el acuerdo ministerial que no constituye convalidación del acuerdo, es decir, que no lo están validando, simplemente se está avisando porque fue un acuerdo que se llevó entre patrono y trabajador, pero en este caso es en el caso que estemos hablando de una suspensión individual total, ¿verdad? Entonces, hablando del acuerdo ministerial, quisiera agregar que básicamente este acuerdo ministerial fue creado de forma exclusiva, fue creado de forma temporal para el estado de calamidad en el cual el país se encuentra afrontando. Quisiera también mencionar que si la parte patronal va a hacer uso de estos requisitos o de este procedimiento electrónico que se ha generado en la página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe de cumplirse con todos los lineamientos que nos exigen, debemos de cumplir con el formulario, el cual quisiera que lo veamos. Es un formulario que usted lo puede descargar en la página del Ministerio de Trabajo y voy a mencionar cuáles son aquellos requisitos que nos piden para que este procedimiento pueda pasar por cada una de esas etapas. Dentro del formulario, tal vez aquí no sé si ustedes lo alcanzan a ver, pero ustedes lo pueden descargar en la página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Encontramos que es un formulario en el cual nos están solicitando la información del patrono, ya sea un patrono individual, ya sea un patrono que sea en este caso de una persona colectiva, es decir, de sociedades anónimas, de sociedades civiles, etcétera, etcétera, siempre y cuando sean obviamente representantes legales. Entonces, aquí encontramos toda la información patronal que nos exigen, ¿verdad? Ya sea persona individual o si es del representante legal, todos sus datos de representación legal, ¿verdad? En la parte inferior vamos a ir bajando un poquito más, ¿verdad? No vamos a lectura porque básicamente son las generalidades del patrón. Sin embargo, aquí es importante el lugar para recibir notificaciones y esta parte final donde nos dice tipo de suspensión. ¿Qué tipo de suspensión nosotros vamos a hacer? Si es una suspensión colectiva o si es una suspensión individual. Y vuelvo a repetir, cuando hablamos de una suspensión individual, claramente el Código de Trabajo nos dice que una parte, o sea, patrón y trabajador, un trabajador hemos tomado la decisión de dejar de cumplir con nuestras obligaciones. Estamos hablando de una suspensión individual total. Y cuando hablamos de una suspensión colectiva, estamos hablando que alcanzó a la mayoría, si no es que a la totalidad de los trabajadores. En los dos casos, suspensión individual y suspensión colectiva, en los dos casos, las dos clases de suspensiones deben de ser de forma total. ¿Y por qué total? Vuelvo a repetirlo, porque tanto patrono y trabajador dejaron de cumplir sus obligaciones. El patrono de pagar el salario y el trabajador de prestar su servicio. Pero tiene la garantía, atendiendo al fin teleológico de esta institución, la permanencia de su trabajo al terminar este estado de calamidad en el cual el país se encuentra, ¿verdad? Vamos bajando al formulario y podemos ir viendo que la parte final nos hace mención de la individualización de los medios de prueba con los que se acredita. Dichos medios de prueba deberán acompañarse en el formulario. Lo mencioné hace un momentito, el acuerdo dice que lo debemos de apuntar en PDF. Y esta parte que vemos aquí dice motivos por los cuales solicita su suspensión. El patrono debe de ser claro, debe ser conciso, debe de ser realista en decir por qué, debe justificar el por qué está solicitando esta suspensión individual o colectiva de forma total, ¿verdad? Para que el Ministerio de Trabajo pueda evaluar por qué la está solicitando. Es decir, que esta parte es importante porque de esta justificación clara que usted como patrono haga, de esa justificación expresa que usted materialice ahí, va a depender el resultado de este procedimiento, es decir, va a depender la resolución de autorización o denegatoria de su suspensión de los contratos colectivos, ¿verdad? Ahora bien,
Dentro de los requisitos se establece el acuerdo ministerial. Vamos a ir dando aquí lectura taxativamente, como dice la norma. Dice el formulario, que evidentemente lo estamos viendo ahorita, dice: en la solicitud se deberá describir el nombre de los trabajadores, objeto de la suspensión, código único de identificación, número de cuenta bancaria y o número de teléfono celular, cargo, actividad que desempeña, la fecha en que fue o será suspendido el contrato de trabajo, según el caso. 3. Documento de identificación del patrono y del representante legal, así como acreditar legalmente la personería de este último, es decir, su nombramiento, ¿verdad? Número de inscripción patronal, que esto es importante, número de inscripción patronal ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, así como la última planilla reportada y pagada cuando aplique. Este numeral es muy importante porque aquí usted va a tener la determinación, o incluso el Ministerio de Trabajo va a determinar también si usted como patrono ha sido un patrono que ha cumplido con todas las obligaciones patronales que se deben de llevar a cabo para nuestros trabajadores, ¿verdad? Es decir, si los tenemos inscritos ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, si a estos trabajadores se les ha pagado de conformidad al salario mínimo, atendiendo que, si se recuerdan, cuando empecé la conferencia mencioné que este acuerdo ministerial está sustentado en 4 principios y uno de ellos es el principio de garantías mínimas, es decir, que debemos de cumplir esas garantías mínimas patronales y por eso es que nos piden toda esta documentación. 5. Dice la norma: en caso de que los patronos que tengan menos de 3 trabajadores deberán informar el nombre, código único de identificación del documento personal y el salario completo de sus trabajadores. Último requisito: si el formulario o la documentación de soporte presenta deficiencias subsanables, era lo que les mencionaba hace un momentito. Si en dado caso no cumplimos con todo lo que acabamos de mencionar, el formulario, haber cumplido con los documentos de soporte, los documentos de respaldo, haber justificado el por qué estamos solicitando esta suspensión, dice que la Inspección General de Trabajo, lo vuelvo a mencionar, nos estará dando el plazo de 2 días hábiles para poder corregir nuestra solicitud y en ese sentido nos puedan autorizar la suspensión. Entonces, ya ir finalizando con el tema de la tarde de hoy, quisiera nuevamente mencionar y aclarar que básicamente no es que el Ejecutivo haya autorizado la suspensión de los contratos de trabajo. No, lo que sucede es que se emitió un acuerdo ministerial en el cual, por el estado de emergencia en que se encuentra el país y el acuerdo es de forma temporal y aplicación exclusiva para este estado de calamidad, están creando o nos están proporcionando a la parte patronal, ¿sí?, un mecanismo de digitalización, de registro, control y autorización de la suspensión de contratos de trabajo, ¿verdad? Y si a usted o a los patronos nos llegaren a autorizar esa suspensión de contratos de trabajo, tenemos que recordar lo que mencioné, que parte fundamental de este acuerdo es que al habernos autorizado esta suspensión estamos sujetos a que nos inspeccionen, estamos sujetos a que nos revisen, estemos sujetos a una supervisión directa de parte del Ministerio de Trabajo para determinar que el patrono está cumpliendo. Y si lo vemos desde el lado del trabajador, el trabajador tiene la certeza y la seguridad que al terminar o al finalizar el plazo para el cual
fue suspendido su contrato de trabajo, esta persona puede continuar bajo sus mismas condiciones, en su mismo puesto, ¿verdad? O salvo que usted, patrono, pues le dé un puesto superior, no inferior, sino que superior, para continuar con su relación laboral, ¿verdad? Vuelvo a mencionar que también, como parte de los principios fundamentales del derecho laboral, y que fue uno de los principios que se utilizó de sustento para este acuerdo, que fue el principio de conciliación, usted también puede buscar mecanismos de negociación directamente con sus trabajadores, pero le hago la mención que si es necesario, que por el estado en el cual nos encontramos, el estado de calamidad en el país de Guatemala, que si es necesario que usted pueda dar aviso mediante este procedimiento electrónico al Ministerio de Trabajo y Previsión Social referente a esa negociación que usted haya llegado. En ese sentido, si en dado caso fuera suspensión individual. Y ya para finalizar y solo para recapitular, recordemos que este acuerdo ministerial es de forma temporal, de aplicación exclusiva, única y determinantemente para suspensión de contratos de forma individual o suspensión de contratos colectivos, ambos con la naturaleza de ser suspensiones totales, porque el patrono no paga el salario y el trabajador no prestará sus servicios laborales. Y vuelvo a mencionar, así como inicié, que no es una institución nueva, es una institución que ha estado establecida en nuestro Código de Trabajo, pero que el día de hoy, en base a la necesidad que tenemos en el país, ¿verdad? En base a esa necesidad, se emitió este acuerdo ministerial. Y además, no fue una emisión que se les ocurrió, no fue una idea que tuvieron en mente, vamos a emitir un acuerdo ministerial, sino que también el Código de Trabajo ya lo establecía en su artículo 72, donde dice claramente que en dado caso que fueran suspensiones por fuerza mayor, dice que el Ministerio podrá dictar medidas de emergencia sin lesionar los intereses patronales y además que darán el alivio económico para los trabajadores. Muy bien, de esta forma quiero pues agradecer la intervención que me han dado, quiero agradecer por el tiempo que usted se tomó de estar ahí en casa escuchándome. Espero que lo que el día de hoy pude transmitirle lo haya hecho con claridad para que quedara más amplio este tema y que quede claro, ¿verdad? Que toda esa información que han dado en redes sociales, que el presidente o que el ejecutivo lo autorizó, no es cierto. Lo que hicieron fue proporcionar a la parte patronal mecanismos de apoyo de forma electrónica para poder materializar esta institución, ¿verdad? Me mencionan que hay algunas preguntas al respecto, no sé. Sí, licenciada Martita, muchas gracias. Vamos a empezar a revisar. Estuardo Villagrán, gracias por escucharnos. Nos pregunta, un gusto escuchar este tipo de información. Y él pregunta, ¿el tiempo de suspensión laboral incide en el tiempo que se considera trabajando para el cálculo de prestaciones? Y escribe bono 14, aguinaldo, indemnización. Es decir, lo que interpreto es si la suspensión afecta el pago de las prestaciones laborales. No afecta. Vuelvo a mencionar y lo dije en la intervención, ¿verdad? Que en este sentido no se tiene interrumpida la relación laboral. Gracias. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ver. Por aquí pregunta Pati Tobías. Buena tarde, una consulta. ¿Cómo quedaría en este caso la suspensión de los contratos, el pago hacia los trabajadores? Bueno, en este caso lo vuelvo a mencionar. Hablábamos que cuando platicamos acerca de la suspensión, cuando es una suspensión total, las dos partes dejan de cumplir. Es decir, el patrono no pagará el salario y el trabajador no va a prestar su servicio. Es decir, la relación está suspendida. Es decir, ejemplo, pensemos que fue autorizada su suspensión por un mes, el mes de abril. El mes de abril usted no va a trabajar y el mes de abril el patrón a usted no le va a pagar el salario. Pero usted tiene la certeza y la seguridad de que al finalizar
esa suspensión autorizada, usted continuará en su relación laboral. Es decir, usted ya labora mayo, ya mayo le estarán pagando su salario. Y para el tema de prestaciones laborales, ese mes que usted no trabajó, no interrumpe esa prestación. Pero lo que sí debemos de tener en cuenta, y por favor para todos, tanto patrono y trabajador, es que solo con el hecho de solicitarla no está autorizada su suspensión. Debemos de esperar hasta que nos notifiquen esa autorización por escrito de forma electrónica, donde nos indican que se autorizó esa suspensión. Lo que sí es importante, y quisiera mencionar a todos, tanto a patrono y a trabajador, que esta modalidad en ninguna forma se puede hacer bajo coacción. Patrono no puede obligarlo. Lo que sí es necesario es hablar con ellos, explicar claramente la situación para que ambos estén de acuerdo, ¿verdad? Y en ese sentido, poder incluso usted justificar dentro de su formulario lo que está sucediendo, lo que han platicado, y justificar claramente por qué está sucediendo o pidiendo, esta suspensión, ¿verdad? Y gracias, licenciada. Sigo leyendo. Luis Estuardo Aguilón dice: muy buena ponencia, licenciada, saludos. Por aquí nos está oyendo el ingeniero Jeffrey Méndez, licenciada Sandra Sánchez. Marta López comenta: gusto en saludarla, bendiciones, excelente aporte. Bianca Hernández pregunta: una vez suspendido el contrato, ¿cómo podrá el empleado optar al subsidio de los 75 diarios? Muy bien, en ese sentido sí quiero hacer mención que este acuerdo ministerial es ajeno a cualquier circunstancia del apoyo económico que ha dado el gobierno. En ese sentido, no estoy diciendo que al al trabajador que fue suspendido no tenga acceso a este apoyo económico que ha ofrecido el gobierno, sino que para cumplir eso tenemos que llenar otros requisitos, otras etapas, otras instancias, otros organismos del Estado u otros órganos del Estado para poder tener acceso a esta prestación económica que el gobierno ha otorgado a los guatemaltecos. Gracias, licenciada. Michelle Maldonado nos comenta: buenas noches, licenciada, muchas gracias por la información. Y ella consulta si las suspensiones del contrato laboral, ¿hasta por cuánto tiempo podrá efectuarse? Muy bien, en este caso es importante el tiempo y el plazo. Como mencioné hace un momentito, este acuerdo ministerial es de forma temporal y exclusiva para el estado de calamidad. En tal sentido, recordemos que ahorita el estado de calamidad va a depender incluso de lo que se determine o lo que el Ejecutivo nos indique, las nuevas disposiciones, como indicó hace unos minutos el presidente, que él va a manifestar este domingo, que aún desconocemos qué es lo que él nos vaya a indicar, pero mientras tanto, esta suspensión exclusivamente sería para este estado de calamidad, ¿verdad? En un tiempo lógico o un tiempo estandarizado, lo que nos encontramos, podemos hablar de una suspensión, si usted quisiera, de un mes o de 2 meses, pero sería ilógico que estemos hablando de una suspensión de 1 año, pues, porque obviamente el Ministerio de Trabajo tampoco considero que no la vayan a autorizar. Gracias, Roseli Rodas, muchas gracias por el aporte. Héctor Larios Pérez, él le complementa justo lo que usted comentaba, que él comprende, dice que no habría pago durante la suspensión. Le responde a Patti, dice: la garantía para el trabajador es que puede recuperar o incorporarse a su puesto de trabajo al finalizar la calamidad. Justamente lo que hablábamos. Esmeralda Gamarro de Aparicio nos comenta: excelente ponencia, felicitaciones. Cincia Méndez, buenas tardes, estimada licenciada, aprecio mucho la conferencia brindada. Aclaró varias dudas a los trabajadores por la desinformación que brindan las redes sociales. Vamos a seguir leyendo. Patricio Ralón, el licenciado Patricio Ralón, gusto de saludarlo. Él pregunta, disculpe, se me movió aquí la consulta. Vamos a ver. El licenciado Patricio Ralón pregunta si deben estar completamente cerradas las empresas. Para solicitar esto, ¿es el requisito que estén completamente cerradas o puede operar parcialmente? Eso también es una situación muy importante que se ha tomado en cuenta, que esto quedaría a discreción y análisis del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, toda vez que podemos tomar en cuenta que hay empresas que tienen varios roles dentro de
dentro de su comercio, dentro de su actividad empresarial. Por ejemplo, si pensamos en una cadena de hoteles, puede ser que una cadena de hoteles tenga varios ámbitos, un ámbito de restaurante, un ámbito de hospedaje, y puede ser que atendiendo a las disposiciones que ha dado el Ejecutivo, donde nos indica de que las personas que prestan el servicio de alimentos no tienen prohibición de trabajar, pero pensemos que los que no tienen prohibición podemos pensar que son aquellas personas que amablemente nos ayudan en la cocina, en la preparación de alimentos, pero puede ser que los trabajadores de servicio de mesa no están trabajando porque evidentemente los restaurantes están cerrados. Entonces, en este sentido, recordemos lo que dice el Código de Trabajo, que las suspensiones pueden ser suspensiones colectivas de forma total cuando afectan a la mayoría o a la totalidad. Entonces, en este sentido es importante que el patrono justifique claramente en el formulario estas circunstancias, ¿verdad? Y que evidentemente quedará sujeto a análisis y a dependencia del criterio que ellos puedan tener para poder autorizar o denegar esta suspensión, ¿verdad? Tomando en cuenta que la actividad empresarial puede ser que esté partida, en el sentido que tiene un personal que sí está laborando, pero un personal que no está trabajando. Por ejemplo, el de servicio a mesa, que no pueden estar las personas en el restaurante, pero la persona que trabaja en cocina sí está trabajando, ¿verdad? Podría en ese sentido iniciar su trámite, pero bajo la advertencia que queda bajo criterio del análisis que usted realmente justifique y del análisis que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social deba hacer a su solicitud para autorizar o denegar su petición o su solicitud, ¿verdad? Gracias, licenciada. Estuardo Villagrán dice, excelente aclaración. El licenciado José Sheck, él comenta, muchas gracias, licenciada, solo para doctrina sería tan amable de enlistar los 4 principios. Muchas gracias, excelente ponencia. Sí, con mucho gusto. En base a los principios es importante mencionar que este acuerdo ministerial, su fundamento o su sustento lo tuvo en base al principio de conciliación, al principio de garantías mínimas, al principio realismo y al principio de convencionalidad. Muy bien. Muchas gracias, licenciada. El licenciado Héctor Larios Pérez agradece por el aporte y felicita. Gracias por la información, dice Alexander Navas. Joaquín Gómez Vaz dice, buenas noches. ¿Qué sucederá con las cuotas laborales que no serán retenidas al tener la autorización del Ministerio de Trabajo, ya que no hay parámetros al respecto? Dado el caso en las cuotas patronales, si están suspendidas. Sí, en ese caso tenemos que estar atentos a nuevas informaciones que emita el gobierno, nuevos acuerdos, nuevos decretos. Sí tenemos que estar atentos a todas esas disposiciones legales. Gracias. Lilian Adriana, muchas gracias por la información. Felicidades, Lida Martita. Aquí pregunta otra vez el señor Joaquín Gómez, si yo como patrono no tengo la inscripción en IX, pero ya he iniciado mi gestión y por la situación actual el trámite se estancó, ¿qué puedo hacer? Bueno, entonces en este caso puede ser que usted haga su solicitud y que usted justifique lo que usted nos está indicando ahorita, ¿verdad? Incluso, pero cuando usted lo justifique con documentos, con soporte, ¿verdad? Es decir, que usted tenga un sello de recibido y que justifique porque hasta ahorita todo va a depender básicamente de su caso concreto, es decir, cuándo iniciaron a operar, cuándo inició su relación laboral con ellos, debe de ser clara en la justificación a su solicitud, ¿verdad? Gracias, licenciada. Bueno, y tomar en cuenta que creo yo que si en algún momento se ha tenido más de 3 trabajadores durante varios meses atrás, y si no estamos reportando al ICSE, habría que tener en cuenta los probables impactos que esto cause a la empresa, ¿verdad? Porque a partir de 3 colaboradores ya se debería estar tributando. Muchas gracias por la conferencia, muy clara y completa, dice el licenciado Patricio Ralón. Muchas gracias, felicitaciones, dice saludos. De Ale SDAZ dice, la suspensión aplica a las cuotas patronales y laborales SIX. Creo que esa ya quedó respondida, ¿verdad? Feli Pacheco menciona, buenas noches, licenciada, gracias por su importante aporte y su tiempo. No tuve la oportunidad de estar al inicio de la presente. Mi duda es si tanto el patrono como el empleado tienen que llegar a un acuerdo o es solo decisión del patrono para esta suspensión. No, lo conveniente es que haya un acuerdo, ¿verdad? Yo creo que en una relación laboral
y básicamente el derecho laboral es una rama del derecho en la cual debe de haber mucha honestidad, debe haber mucha transparencia, en el sentido especialmente en la situación en la cual nos encontramos. Considero que sería de muy mala fe, e incluso me atrevería a decir, ¿verdad?, que serían cuestiones de naturaleza no muy propia del patrono, en que solo le notifique al trabajador: mire, aquí está la resolución y ya me autorizaron y no le voy a pagar este mes, porque evidentemente ahí también se puede ver mala fe de parte del patrón. Y es importante aclarar y mencionar esto, ¿verdad?, que puede ser que si en dado caso pasare algo de esta pregunta que acaban de hacer, en algún momento, si existió incluso mala fe, no se le dijo al trabajador, no se le preparó, hay que tomar en cuenta que también el Código de Trabajo establece otras disposiciones legales en la cual el abogado puede defender al trabajador en base a este sentido, ¿verdad? Gracias, licenciada. Ya vamos terminando. Creo que esta es la última pregunta que está acá. Oliver Gómez pregunta, dice: buenas noches. Gracias por la información, y pregunta: ¿qué pasa si al trabajador lo suspendieron sin la autorización del Ministerio de Trabajo? Solamente se le informó verbalmente. No es válido, ¿verdad? Va a depender, ¿verdad? Va a depender, y establece el artículo 12 del Código de Trabajo que será nula ipso iuri, eso quiere decir nulo de pleno derecho, todo aquello que se haya hecho sin proteger o sin guiarse de las disposiciones legales. Y en este caso, si la suspensión se dio básicamente en el estado de calamidad, en lo que nos encontramos ahorita, todo eso podrá ser nulo ipso iure, porque ya existe un acuerdo ministerial. Y vuelvo a mencionar de que el acuerdo ministerial en las disposiciones finales hace mención que todas aquellas personas que iniciaron ese procedimiento y aún no se le ha resuelto, deben de volverlo a iniciar mediante este procedimiento electrónico, ¿verdad? Y otra cosa importante y que mencioné hace un momentito, ¿verdad?, en el caso que estemos hablando de una suspensión individual total, ¿sí?, que fuera el caso, si por ahí va la pregunta, que solo es de una persona, ¿verdad?, dice que debe ser por acuerdos entre las partes y deben ser acuerdos por escrito, ¿verdad? No puede ser nada más de hecho que el patrono le diga: mire, ya lo suspendimos y no le vamos a pagar, porque evidentemente ahí están violando sus derechos laborales. Entonces ahí usted tiene el derecho de acudir y de hacer la queja o la denuncia respectiva, ¿no? Gracias, licenciada. Por la vía WhatsApp creo que entró otra pregunta. Es bastante amplia, no veo el nombre acá. A ver qué es posible responder por el tiempo. La conferencia está para 1 hora, casi llegamos. Creo que usted me dice, voy a leer: buenas noches, muy agradecido por esta orientación. Planteo las dudas siguientes. Son varias, quizás algunas ya se contestaron. Dice la primera: ¿esta suspensión tiene incidencia para el cálculo de prestaciones, bono 14, aguinaldo, vacaciones e indemnización? Entonces ahí ya lo mencioné, ¿verdad? No, el trabajador continúa con todas sus prestaciones, no hay interrupción, ¿verdad? Gracias. Dice 2, si tengo la notificación del Ministerio de Trabajo de que me autoriza la suspensión, ¿qué sucede con las cuotas laborales, con el pago a X de dichas cuotas? ¿Cómo proceder, ya que no hay acuerdo al respecto, tomando nota de las cuotas patronales que sí hay alineamientos? En ese sentido tenemos que estar al pendiente de nuevas disposiciones legales que se puedan notificar o que se puedan publicar en este caso durante estos días, ¿verdad? Sí, y probablemente si el trabajador no ha recibido salario durante ese periodo de suspensión, obviamente no se genera la cuota patronal y la laboral, ¿verdad? No sé si estamos así. Ok. 3 dice: ¿qué sucede si yo como patrono no he cumplido con las obligaciones al IX? No es por negligencia del patrono, ya que él ha estado gestionando ya su inscripción en el IX, pero no lo han hecho. Yo creo que ahí va también encaminada la otra pregunta que nos habían hecho. Yo creo que si usted patrono ya inició el trámite, usted patrono tiene todas ese fundamento, tiene evidencias, tiene sellos de recibido, tiene sellos que ya dio trámite, entonces en ese sentido usted puede presentar su solicitud, justifíquelo claramente. Ya no está el formulario ahí, pero se recuerdan que había un apartado donde decía que debemos de justificar claramente, y ahí es donde usted tiene que escribir y tiene que redactar todo lo que usted me está diciendo, y ya quedará a criterio del Ministerio de Trabajo autorizar o denegar esa suspensión, ¿está? Gracias. Creo que la última es cómo procederá el Ministerio de Finanzas para otorgar los 75 diarios que han sido autorizados.
Bueno, en ese sentido tenemos que estar también al pendiente, en el sentido de cuál va a ser de hecho ya hay una disposición legal al respecto, tenemos que estar ahí atentos a las nuevas instrucciones que dé el Ejecutivo para poder ser parte de este beneficio, incluyendo a los trabajadores que en este caso hayan sido suspendidos, que yo creo que por ahí también hay muy buena información en el sentido de que el Ministerio de Trabajo va a tener información clara y precisa de aquellas personas que ya no están recibiendo su salario porque se ha suspendido su contrato de trabajo, ¿verdad? Gracias, licenciada. Creo que esta todavía hay unas 3 preguntas. En el caso de que el trabajador esté cumpliendo los meses de prueba, ¿cómo procede? Ya que no existe contrato laboral. Voy a leer las otras 2 y no las confundo. Buena tarde. También recordar que se debe de presentar el recibo en donde se entregó el informe de empleador correspondiente. Voy a leer esas 2 mejor porque hay otra más larga. Okay. La confundí, leo la primera. En el caso de que el trabajador esté cumpliendo los meses de prueba, ¿cómo procede? Ya que no hay contrato. Sí, en ese sentido es un caso sumamente especial porque está en su periodo de prueba, pero tenemos que tomar algo en cuenta, que el Código de Trabajo dice, si bien es cierto que está en su periodo de prueba, debe de haber disposiciones por escritos en las cuales se establezca que este trabajador está evidentemente en su periodo de prueba también, ¿verdad? Muy bien, gracias. Pati Tobías, buena tarde. También recordar que se debe de presentar el recibo en donde entregó el informe de empleador correspondiente al año 2019. Me imagino que es como parte de los requisitos que pide el ministerio. Ella está haciendo un recordatorio, creo, más que pregunta. Ceci González, si los contratos finalizaron el 31 de marzo, ¿hay obligación del patrono de contratar de nuevo a dichas personas? No, depende, tomemos en cuenta algo. Aquí ya estamos hablando de otro tema importante que es el plazo de los contratos, que ya es otro tema específico cuando hablamos que hay contratos a plazo fijo, a plazo determinado, a tiempo indefinido. En ese caso es importante mencionar que cuando son contratos a plazo fijo y evidentemente el plazo ha vencido, el contrato pues evidentemente terminó, ¿verdad? Algo que también explicaba el presidente en una de sus conferencias, claramente nos decía de que a un buen grupo de trabajadores, ¿verdad? No se les renovó, no porque no quisieran, sino que el contrato finalizó, está la cláusula del plazo, va a atender a la modalidad en que se le contrató. Aquí es un tema de mucho análisis porque tenemos que tomar en cuenta y analizar qué contrato tiene, pero evidentemente si es un contrato a plazo fijo donde está el plazo exclusivo para esa relación de trabajo y que sí debe de existir un contrato donde establezca claramente ese plazo, no es necesario la renovación del mismo, ¿verdad? Vuelvo a repetir, va a depender del análisis de su abogado y en su caso concreto. Esta respuesta es muy general en el sentido que para hablar de eso sí es un análisis específico de su caso y de sus circunstancias para poder analizar qué acciones se pueden tomar. Gracias, licenciada Martita. Pues hemos respondido a todas las preguntas, todavía tenemos 50 personas conectadas. Agradecemos a todos realmente habernos acompañado a esta conferencia con la licenciada Martita Quemé, que es abogada y notaria. Y pues como firma estamos nosotros conscientes de la situación que vivimos, los empresarios, colaboradores y la población en general, y nuestro compromiso pues es apoyar, y pues estamos para servirles a ustedes en lo que sea posible, y estén pendientes a otro tipo de conferencias que vamos a estar impartiendo relacionadas a la situación que estamos viviendo. Y pues agradecerle a la licenciada Martita nuevamente, desearles a cada uno de ustedes que estén bien. Recordemos que lo primordial en este momento es cuidar nuestra salud, nuestra vida, y el tema económico, Dios mediante, pronto saldremos de esta situación. Así que agradecemos la conectividad que cada uno ha tenido, y bueno, les invito a visitar nuestra página www.vargaspiedrasanta.com. Ahí encontrarán también información y también la cartera de nuestros servicios que gustosamente estamos para servirles. Así que hasta una próxima oportunidad. No sé si la licenciada Martita tiene unas palabras. Solo agradecerle a todos y decirles, ¿verdad?, que no perdamos la fe y la confianza en Dios. Sabemos que no se cae la hoja de un árbol sino por la voluntad de Dios, y dice la palabra de Dios que podrán caer 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, y tenemos que tener la convicción y la seguridad que eso así va a ser. Pero aprendamos a ser responsables, cuidemos a nuestra familia y que Dios los bendiga en el lugar donde usted se encuentre, y declaramos
de que usted está bien en casa y de que usted está protegido en su casa. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de escucharme. Para mí fue un gusto haber llegado a sus hogares mediante esta conferencia. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Muchas gracias.